Perfecto, pues nada, muy bien. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a los organizadores la invitación para estar aquí con todos y con todas. Y lo segundo, agradeceros que hayáis venido, porque la verdad es que convocar un acto y que la gente acuda, sobre todo si luego hay fútbol, no es tan sencillo, ¿no? O sea que agradecido porque estéis aquí y escuchéis lo que tengamos o consideremos oportuno trasladaros, en mi caso, desde la visión de padres y madres, porque la verdad es que sobre este anteproyecto denominado LOMCE, a mí no me oiréis nunca desglosar las siglas, porque nosotros estamos absolutamente en contra de que la C signifique lo que dicen que significa. Luego, este anteproyecto denominado LOMCE tiene mucho de lo que hablar, mucho. O sea, podríamos estar días, sinceramente. Así que voy a intentar resaltar en este tiempo que tenemos, en esta primera intervención, como decía Alejandro, en mi caso, la visión de los padres y de las madres, y a ver si también así pues generamos un poco de debate para la segunda parte, ¿no? ¿Cómo hemos vivido nosotros el proceso seguido hasta el día de hoy? Bueno, hemos tenido como CEAPA una reunión con el nuevo equipo ministerial cuando fue elegido, y allí se nos contó, bueno, pues aquello que se decía cuando se tomó posesión el ministro, ¿no? Que somos conscientes, tal, la ciudadanía ha pedido que no estemos cambiando las leyes todos los días, también lo dijo Mariano Rajoy cuando tomó posesión, y vamos a hacer algunos cambios porque hay unas cosas que todos somos conscientes de que no funcionan, bueno, pues vamos a empezar ese proceso y tal. Esa fue la reunión inicial y la única. Porque a día de hoy no se ha vuelto a reunir el equipo ministerial con el ministro a la cabeza, con CEAPA. De hecho, en la parte de la memoria del pacto normativo que ayer ya teníamos en nuestras manos, algunos lo teníamos un par de días antes, pero ayer lo teníamos ya, digamos que en régimen abierto, no secuestrado, como se suele decir. No se han podido atrever a poner a CEAPA en el listado de organizaciones con las que se han reunido para hablar de la ley, porque no ha sido así. La respuesta a nuestra queja es que no tenían una petición nuestra de reunirnos. Y la tienen por escrito. Tiene la misma validez que el comentario que hizo la Secretaría de Estado de Educación en los medios de comunicación cuando... recordaréis, hicimos una convocatoria de huelga de padres y madres y ella salió diciendo que en lugar de hacer esas cosas lo que teníamos que hacer era trasladarles propuestas. Y en su mesa hacía una semana que tenía un documento con las propuestas de CEAPA, al igual que ha tenido propuestas de modificación y de actuación y de mejora del sistema educativo de multitud de organizaciones. La última que ha hecho mención a su documento ha sido la organización de estudiantes CANAE, en el Pleno del Consejo Escolar del Estado el otro día, que recordó que le había mandado más de 100 propuestas en un documento y que estaban esperando el recibí. Pues eso es lo que nos ha pasado a todos. Hemos ido a una reunión en el Consejo Escolar del Estado en el que la Secretaría de Estado nos contó las líneas sobre las que quería hacer la modificación el Ministerio. Íbamos a tener como un mes y medio para debatir el primer borrador y una semana después de contarnos eso y decirnos que la reforma no era ideológica, aprobaron en el Consejo de Ministros el borrador para que fuera dictaminado ya por todos los órganos que lo tienen que dictaminar. O sea que del mes y medio de debate nada de nada. Después del Consejo de Ministros tuvo 3 o 4 modificaciones muy pequeñitas, por eso sí que hay un tercer borrador, este es el tercero. El segundo es ese que tiene muy pocas cosas de diferencia con el primero, que fue el que se llevó a la conferencia sectorial, y a partir de ahí se abrió ese mes de plazo para las comunidades autónomas, es decir, para los representantes políticos de las comunidades autónomas, porque los demás ese mes lo hemos visto pasar y nos ha llegado a dictaminar ese segundo borrador que en el preámbulo es completamente distinto al primero, que introduce cambios significativos también en el segundo, entre otras cosas, luego hablaré de ello, en el tema de las competencias de los consejos escolares. Y también hemos asistido a ese debate, a ese falso debate online con una cuenta de correo electrónico muy transparente, que como todos sabemos, solo los que no estamos en un ministerio somos rigurosos y decimos si hemos recibido un correo o no, pero en el ministerio
parece ser que solo han tenido en cuenta aquello que les parecía bien, porque las propuestas han ido todas en la línea que ellos buscaban. Y es ciertamente curioso que la sociedad española esté volcada en darle la razón por esa vía. Hemos asistido a un debate sobre la necesidad de la reforma educativa. Los padres y las madres somos muy inconformistas, nuestras organizaciones lo son. Alejandro lo sabe porque se ha reunido cuando estaba en responsabilidades ministeriales con nuestra organización, con CEAPA, y evidentemente nosotros somos una organización que le ha puesto pegas también a la LOE, que ha dicho que hay cosas de la LOE que se tienen que mejorar, incluso algunas en las que estamos frontalmente en contra, y que hay cuestiones que deben de ser abordadas. Y cuando fue elegido Mariano Rajoy, CEAPA lo único que le pidió para sentarse a hablar de lo que quisiera hablar sobre educación es que en el otro lado pusiera una persona con la misma intención, sentarse, hablar y dialogar de todo, sin prejuicios establecidos de esto no se toca, de esto no se habla. Evidentemente nuestras plegarias, entre comillas, nunca fueron atendidas, es decir, la persona que estuvo en el otro lado no pertenece a ese formato. Y la necesidad de la reforma se nos ha vendido como el fracaso del sistema que tenemos. Y nosotros eso no lo compartimos. Hay muchas cuestiones que hay que mejorar, pero todos los indicadores, incluso la propia memoria de impacto normativo, lo reconoce, el gran salto de calidad que la educación española tiene con relación a tan solo hace 3 décadas, aunque luego en los medios de comunicación se nos traslade todo lo contrario. No me extenderé mucho en esto, yo creo que es que no hace falta justificar que España es, como dicen los europeos, el milagro en educación. Hemos pasado de tasas muy bajas de titulados en educación secundaria, de un nivel de analfabetismo relativamente alto, hace nada, a unas tasas de alumnado que titula 10 veces superiores en 2 generaciones, o sea, 6 veces superiores, perdón, hemos pasado un 10% aproximadamente a un 64,5%, más de 6 veces, y eso no lo puede negar nadie, salvo que en el mensaje mediático se quiera ocultar la realidad. Y una justificación de la reforma que ahonda en eso y se nos trasladan datos en muchos casos tergiversados, ¿no? Porque PISA es como lo de las elecciones. Hoy se vota y mañana todos han ganado. Y entonces PISA es una de esas normas que, en función de lo que queramos leer de ella, allí lo dice. Y si se quiere entender que PISA dice que este país es un desastre, pues allí hay algún dato que convenientemente lanzado lo viene a decir. No me voy a extender mucho en el tema de la elección temprana, pero evidentemente los padres y madres que apostamos por la escuela pública, que apostamos por un modelo inclusivo, por un modelo que vertebre la sociedad, que dé cohesión social, no podemos apostar por la elección temprana y sobre todo no podemos apostar por un sistema que nos devuelve a la época de las revalidas, en las que una reválida, aunque no le guste esta palabra al ministro, lo es, porque es así, es una reválida, son muchas reválidas. Las reválidas lo único que hacen es echar gente fuera del sistema. Incluso, tal y como están plantadas en este momento, muchos de nuestros hijos y nuestras hijas estudiarán, serán buenos estudiantes desde la óptica en la que le pedimos que sean buenos estudiantes, porque sobre esto también tendríamos que tener un debate que significa el éxito escolar. Esto es un debate de profundidad, pero en cualquier caso vamos a centrarnos tal y como ellos lo miden. Les pedimos que sean buenos estudiantes y cuando terminan todos sus estudios con éxito se la juegan todo a una única prueba de un día. Y si esa prueba, por la razón que sea, no se supera, no tienen título y no pueden continuar. Es decir, la mayoría de ellos o tienen que esperar o algunos no esperarán y se marcharán, sobre todo ya en las etapas, por supuesto, no obligatorias. Y no podemos estar de acuerdo con el planteamiento de los talentos. Yo sé que algunos ministros, y me va a perdonar el ministro que no está presente y no se puede defender, quizás tengan los talentos bastante reducidos, pero los talentos no son lo que ellos dicen. Es verdad que no somos todos iguales, es verdad que no todos queremos lo mismo y es verdad que no todos tenemos quizás la misma capacidad para desarrollarlos adecuadamente, pero todo se aprende. Y si el que está a nuestro lado nos ayuda a desarrollarnos, llegaremos mucho más lejos de lo que llegaremos si los que están a nuestro lado lo único que están pensando es no te da, márchate, no pierdas el tiempo. Porque ese mensaje que se da en demasiadas ocasiones es demoledor. Y nada peor para nuestros hijos, nuestras hijas, que los que están a su alrededor piensen que no llegarán a ningún sitio.
Y sobre eso también hay estudios internacionales. No podemos estar de acuerdo los padres y madres en que haya enseñanzas de primera y enseñanzas de segunda. Estas enseñanzas que el Ministerio dice que son las que distraen. Las enseñanzas artísticas, las enseñanzas que no son matemáticas, lengua y literatura, etcétera, etcétera. No podemos estar de acuerdo en eso, porque entonces es otra vez lo mismo. Si alguno de nuestros hijos o nuestras hijas piensa o se orienta a ese tipo de materias, el mensaje que nos va a llegar es: cuidado, que ya está enfocándose hacia lo que es perder el tiempo. Sáquelo de él, métalo otra vez en la vereda de las materias importantes, con lo que le haremos un perjuicio a nuestros hijos y a la sociedad. Porque la sociedad necesita personas que trabajen, que se desarrollen y que nos den capital humano y riqueza social en esas áreas que algunos entienden que son menores. No podemos estar de acuerdo en que la ley renuncia a las competencias básicas. No solamente renuncia a las competencias básicas, sino que confunde lo que es una competencia básica con lo que es un contenido. Y viene poco menos a decir que cuando se superan las materias se han conseguido las competencias básicas. Y eso es rotundamente falso, porque supone o el desconocimiento de lo que es una competencia básica o la tergiversación de lo que es la competencia básica para volver al modelo de los contenidos y olvidarse de lo que realmente importa, porque lo que dice PISA es: en contenidos estamos muy bien, nuestros hijos e hijas van muy bien, lo que están mal es en cómo aplicarlos. En eso es de lo que están mal comparados con los chavales europeos. Por tanto, no podemos estar de acuerdo en que la ley insista o vaya por el camino de minusvalorar el tema de las competencias básicas. Tampoco podemos estar de acuerdo en volver al modelo de que la FP es la vía para los que no pueden ir por la vía académica. Y luego que nos digan: hay materias académicas y materias aplicadas. Perdón, ¿es que hay algo académico que no se aplique? ¿Hay algo que se tenga que aplicar en la vida que no tenga su parte académica? ¿Cómo es esto? Es una distinción tramposa, pero que en el fondo lo que viene a decir es: los que elijan la formación profesional, recuerden que esto ya es histórico, son los de la segunda vía. Son los que no pueden ir por la vía bonita, por la vía de la etiqueta de son los buenos, ¿no? Y no podemos estar de acuerdo con eso. Como tampoco podemos estar de acuerdo en que nos digan en la ley que se va a hacer una apuesta por las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, desaparezcan todos los proyectos en algunas comunidades autónomas. No quiero poner ejemplos, ¿para qué? No han aparecido ese tipo de proyectos, y la ley se centre prácticamente en decir que las TIC se utilizan como recurso poco menos que a distancia virtual para aquellos cuyo enseñanza presencial no funciona bien, no da los resultados que tendría que dar. Bueno, vamos a buscarles fórmulas para recuperarlos por esas vías, y habla de las TIC como si fueran herramientas burocráticas para establecer determinado tipo de plataformas de trabajo y de coordinación, que está muy bien, que eso está muy bien, pero que esas no son las TIC que necesitan nuestros hijos. No son. No entraré mucho en el tema de las lenguas porque el tiempo se va agotando, pero el tema de las lenguas es un debate interesante, es un debate en el que hay mucha disparidad de criterios, mucha. Es seguramente uno de los temas que no está bien atado, eso lo podemos compartir, pero lo que no se puede hacer es entrar como un elefante en una cacharrería. Lo que no se puede hacer es entrar a decir que lo que hay, nada, yo voy a españolizar o como se quiera decir, y entonces me cargo todo el consenso relativamente real que existe sobre esto y voy a imponer yo mi forma de ver las cosas. Es que no se tiene que hacer eso. Habrá que sentarse y ver cuáles son, porque la lengua no es solamente una cuestión puntual, forma parte de los sentimientos, de la parte interna de las personas. Quizás los que no tenemos una lengua cooficial con el castellano podemos no notarlo tanto, pero para las personas que tienen dos lenguas sí que es un tema muy importante, y yo creo que hacemos mal tocándolo de esta manera. El tema de educación para la ciudadanía es importante, pero forma parte de una de esas cortinas de humo que se han lanzado. El tema de las lenguas también lo acabará siendo, pero educación para la ciudadanía es una de esas cortinas de humo. Realmente ahí no está el medio de la cuestión, no está. Es decir, los centros educativos educaban en valores antes de que estuviera la materia y van a seguir educando después sin la materia. ¿Es necesaria la materia? Sí. ¿Debe estar? Sí. Pero ese es el debate de fondo de la reforma. No. Y tampoco nosotros vamos a meterle demasiado tiempo
a esta historia más allá de reclamar que la materia esté porque debe estar. El tema de la religión, pues es cuando dicen que queremos volver, o decimos que queremos volver al pasado y les decimos que eso suena a nacionalcatolicismo, se enfadan, pero es que esa es la realidad. Eso es nacionalcatolicismo, es volver a imponernos. Y es una coacción a todas las familias. Porque nos decían en alguna de las intervenciones que ha tenido el Ministerio, no, es que ahora, y algunos representantes de la fe y algunos con los que hemos compartido, es que ahora se le va a dar realmente libertad a las familias para elegir religión. Claro, ante esos argumentos uno se queda perplejo, porque hasta ahora creo, y si no me corregís, que la libertad para elegir religión en los centros educativos estaba. El debate sí tenía que seguir estando ahí, pero libertad para elegirla estaba. Y ahora el problema es que se lanza un mensaje, es, si usted no elige religión, sus hijos van a tener unas materias muy duras, y se dice así, y en el fondo la lectura es, les vamos a castigar a ellos, porque no le podemos castigar a ustedes, que son los que hacen la elección de que no elijan religión. Les vamos a castigar a ellos. Así que ustedes no les pongan en religión para que sus hijos no sufran el castigo que se merecen ustedes por no elegir la religión. Y eso es una coacción, y esto es un tema, entre muchos otros, de los que seguramente tendrá recorrido jurídico si se queda como está. Aparte de ese mensaje en el que religión o valores, perdón, no se supone que tenemos que educar en valores a todos los niños y las niñas, con independencia de que quieran, además, hacer religión y tener adoctrinamiento. Tendremos que educarlos a todos. Esta disyuntiva de religión o valores no la compartimos. Y lo de la segregación por sexos, pues ya, para qué hablar. El tema de la autonomía. La autonomía de los centros no es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley, al menos no es como nosotros lo entendemos. La autonomía de los centros es otra cosa. En Madrid es la bandera, o el abanderado de muchas de las cuestiones que aparecen en la ley. Sabemos lo que significa la autonomía, tal y como la entienden ellos, que es la autonomía curricular, que es la especialización curricular que ya se ha comentado. Y en el fondo lo que subyace ahí es un mensaje hacia las familias de ustedes van a tener autonomía para elegir bien, pero ojo, elijan bien, porque si no eligen bien, los responsables de haber elegido mal son ustedes, y el fracaso de haber elegido mal es suyo. Es decir, está volcando la responsabilidad del fracaso futuro de nuestros hijos en la elección del centro educativo, del proyecto curricular que pueda tener, de esa especialización que pueda tener el centro, y si no acertamos, los responsables somos nosotros. Porque fuimos a un centro que ellos ya nos habían dicho por los rankings que estaba abajo, fuimos a un centro que no tenía ninguna especialización significativa, fuimos a un centro, es decir, nosotros elegimos mal. Y en este debate lo que le decimos al Ministerio, como le decimos a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ahora con el decreto de zona única de libertad de elección de centro, es no, usted tiene la obligación de evitar que todos y cada uno de los alumnos puedan tener fracaso escolar con independencia de que las familias nos equivoquemos en lo que hacemos, incluso aunque tuviéramos que entrar en el juego de elegir bien el centro, que no es ese el debate, o sea, no es ese el objetivo de la participación de las familias, pero es como ellos lo ven. Nosotros no queremos ser partícipes en la educación tomando la decisión inicial de dónde lo escolarizo y a partir de ella corresponde a otros el terreno, no. Entonces la autonomía que ellos entienden es una autonomía muy dirigida, una autonomía que se bascula hacia elegir a quiénes son las personas que van a ser responsables de los centros educativos desde la administración a dedo, volver al modelo antiguo de yo elijo a mis directores eligen a sus docentes, el que es díscolo va a ser trasladado, etcétera, etcétera. Y lo digo como padre, no soy docente, es decir, que no estoy haciendo aquí una defensa de la profesión docente ni nada por el estilo, pero ese modelo de clientelismo que este país ya lo ha vivido, no es un modelo positivo para la escuela pública, sin duda, sin ningún género de duda, no es un modelo positivo. Ese modelo de autonomía de los centros no lo compartimos. Como no compartimos el tema de la evaluación, y voy terminando porque estoy ya en el límite. No compartimos el tema de la evaluación, porque estamos de acuerdo con que hay que hacer evaluación externa, pero lo que se nos vende como evaluación externa no es evaluación externa. Esto no es evaluación externa, esto es cerrar el currículum por la vía de unas pruebas artificiales para centrar la atención de los docentes en determinadas pruebas y en que empleen mucho tiempo en superar esas pruebas como si fueran academias particulares. Y si los centros no tienen suficiente trabajo en eso
Y las familias pensamos que nuestros hijos no lo van a conseguir, que vayamos a las academias particulares por la tarde para preparar esas pruebas de revalida. Eso no es evaluación externa. Y además supone una cuestión que nosotros hemos criticado y que lo hemos dicho alto y claro porque quizás con más legitimidad, no siendo docentes, podemos decirlo, porque al docente a veces se le etiqueta de estás haciendo una defensa corporativa, bueno, pues lo decimos, esta evaluación que se plantea supone la desconfianza total sobre el trabajo de los docentes. 6 años de primaria no sirven de nada porque lo que vale es la reválida. 4 años de secundaria no sirven de nada porque lo que vale es la reválida. 2 años de bachillerato no sirven de nada porque lo que vale es la reválida. Es decir, ustedes pueden trabajar mucho, pueden relacionarse todos los días con esos niños y con esas niñas, pueden hacer una labor magnífica, pueden sacarlos de donde entraron y llevarlos arriba para que puedan proseguir, pero la evaluación que vale es la que hago yo con unos expertos externos que jamás tuvieron relación con nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, pues no compartimos ese modelo de evaluación. No compartimos el papel, lo he dicho, de participación, el debate sobre los consejos escolares, afortunadamente incluso hasta el propio Consejo Escolar del Estado en el dictamen oficial que nosotros no aceptábamos y que hacíamos dictamen alternativo, dejó claro desde los servicios técnicos del Consejo Escolar que era seguramente inconstitucional lo que se planteaba al retirarle el carácter de órgano colegiado decisorio al Consejo Escolar del Centro y se ha tenido que volver hacia atrás. Aún así hay algunas competencias que se plantea eliminar en la línea en la que íbamos en la LOCE. No tiene nada que ver con la propuesta primera, estamos en un camino mucho más cercano a lo de ahora, pero todavía queda recorrido y todavía sigue subyaciendo ese papel de si es que los consejos escolares son un estorbo, si es que me los tengo que comer porque la Constitución dice lo que dice, pero es que son un estorbo. Y entonces tengo que darle una forma que, estando ahí, bueno, pues sirvan para lo que yo quiero que sirvan. Pues contra eso vamos a luchar. Desde luego no estamos a favor del modelo de financiación que se nos plantea por una sencilla razón, porque lo que sí que tenemos claro es que la financiación, tal y como se pone encima de la mesa, quiere el equipo ministerial que dependa de los bolsillos de las familias. Es decir, el que tenga dinero podrá tener una buena educación, el que no tenga dinero tendrá la educación que nosotros queramos que tenga. Porque todas las medidas van en la línea de hacer desaparecer todas las partidas de igualdad de oportunidades. Ayer nos desayunábamos con el tema de la desaparición de las becas Seneca. Las becas Erasmus han tenido muchos problemas, los siguen teniendo y están en su objetivo. Por más que se diga que las becas de universidad se mantienen, está pasando lo que está pasando. Las escuelas infantiles, las familias están renunciando a las plazas porque la subida de las cuotas no les permiten ya pagar y renuncian a las plazas. Es decir, usted tiene dinero, tendrá educación, no tiene dinero, no tendrá educación. Y por último, la pelea, digámoslo así. Ante este panorama, yo lamento tener que ser negativo, pero es la realidad. Hay algunas cosas de la ley que se podrían compartir, sí, pero como dicen algunos tertulianos en los medios, cuando les pregunten, pero me cuesta mucho sacarlas. Pues a nosotros también, porque lo que es demoledor en la ley supera con creces, con mucho, a lo que puede destacarse como positivo. Pero vamos a pelear la ley porque estamos en contra de ella. Es muy probable que, como le pasó a Al Capone, no caiga por mafioso, sino por evasión de impuestos, y la ley no caiga por ser nefasta, sino porque no hay dinero para ponerla en marcha, es lo último que hemos estado viendo. Pero, en cualquier caso, si se aprueba, nosotros ya hemos dicho, como CEAPA y como Giner de los Ríos, hemos iniciado una campaña que esta ley irá al Tribunal Constitucional. O sea, va a ir al Tribunal Constitucional, porque vulnera derechos constitucionales. Muchos de los artículos de la Constitución española están puestos en cuestión o directamente vulnerados. Luego vamos a ir al Tribunal Constitucional, la campaña que hemos empezado, porque en este país, además, ahora la justicia todavía nos cuesta más, pues el dinero desafortunadamente es necesario y la Federación de Madrid es consciente de que CEAPA tiene un recorrido muy difícil y muy costoso. Entonces hemos empezado una campaña, no es que venga aquí a pediros dinero, por supuesto que no es eso, pero la hemos empezado porque somos conscientes de que hay que hacerlo y de que eso va a costar esfuerzo y dinero. Y es una pelea que hay que tener. Y además al resto de los partidos, a todos,
para el día que llegue alguien a gobernar después de los que están gobernando, en solitario, en bipartito, en tripartito, en polipartito, como se quiera, tienen un mandato claro de los padres y madres. Esa ley tiene que volver a sufrir el mismo castigo que sufrió la LOCE. Una ley que, aunque se tenga mayoría parlamentaria, se aprueba solo con el apoyo de un partido y en contra de todos los demás, no merece estar ahí. Tiene que ser eliminado. Al Ministerio ya se lo hemos dicho, las caras que se les han quedado, bueno, aparte de que no les guste, puedan prescindir de lo que les digamos, no les ha gustado nada que les digamos esto. Y no les ha gustado nada que les recordemos que les va a pasar lo mismo que les pasó con la LOCE. Pero están en ese camino y espero que ese sea el resultado. Gracias.